Como en cada jornada, acompañándonos a través del 100.9 del dial, a través de tiemporrojas.com. Voy a saludar, como lo hacemos habitualmente, a Facundo Jaime Vocero del SECAITRA por una nueva encuesta que se ha realizado. Políticas viales para la mayoría de los conductores, el Estado y el sector privado juntos tienen que hacerse cargo. Facundo, el gusto de siempre saludarte. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, espero se encuentren bien del otro lado también. Igualmente. Bueno, una nueva encuesta y qué resultados se arrojó, ¿no? Primero, meternos un poquito en lo que es la actividad política vial, tanto el sector privado como el sector estatal. Bien, en principio hay una particularidad. Nosotros, como bien sabrás, solemos pensar y versar nuestros estudios más de forma local, quizá orientándonos más a la conducta de la persona, a que la gente cuando salga a la calle, sea en el rol que le toque, pueda ponerse en el lugar de lo que estamos hablando. Esta vez nos apartamos un poquito, decidimos tocar un tema sumamente importante, pero considerablemente más abstracto, como son las políticas públicas. La realidad es que en nuestro país, desde el año 2008, mediante ley 26363, se creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Dentro de sus facultades, dentro de sus funciones, está la de definir cuáles son las políticas a desarrollar, justamente ¿para qué? Para tratar de evitar los siniestros viales que son tan importantes y tan cuantiosos en nuestro país. Recordemos a la gente que mueren en nuestro país alrededor de 6.000 personas por año, que dentro de esas muertes, en su gran mayoría, son muertes evitables, no hay muy poco error mecánico, en líneas generales tiene que ver con las conductas. Entonces, en ese contexto, nos pareció más interesante tratar de ver qué opinaba la gente con respecto a cómo debe darse la dinámica entre el Estado y el privado. Acá, primera aclaración, que no es menos importante. Obviamente, hay ciertas funciones que son inherentes al Estado, que nunca un privado podría inmiscuirse y llevar a cabo esas actividades en nombre propio. Estamos hablando, obviamente, de un control, de sancionar, o sea, hacer un operativo, nunca podría ser un operativo un privado. Obviamente juzgar las infracciones de tránsito tampoco, es decir, hay un montón, ser otorgante de licencia de conducir, un privado no se me ocurre tampoco, por lo menos en el corto plazo. Es decir, hay algunas cuestiones que son bien troncales y hay que dejar claro que sí estarán siempre en cabeza del Estado. Ahora, ¿cómo entra el privado en esa dinámica? Claro. Claramente el privado tiene que ser un facilitador, tiene que acercar las nuevas reglas del arte, tiene que tratar de acercar propuestas de cómo se resuelve una cierta problemática. A ver, el Estado tiene el CONICET, no es que no tiene investigadores, no es que no podría llegar a hacer nada, pero obviamente el privado, por lo menos en nuestra experiencia, siempre ha tenido un rol preponderante, y esto, lo importante es teniendo en cuenta que en nuestro país cada 4 años suele cambiar la orientación del gobierno. Entonces habrá gobiernos que le darán más espacio a los privados, gobiernos que le darán menos, pero acá lo importante es que sea con el espacio que tenga cada uno, entender que esto tiene que funcionar de forma mancomunada, que tienen que ir los dos de la mano para cumplir el mismo objetivo, que no deja de ser disminuir estos dígitos realmente alarmantes que se siguen sosteniendo en nuestro país. Obviamente, salvo en la pandemia, que hubo restricción de circulación y los números fueron distintos. Facundo, es decir, o al menos mi punto de vista, el Estado debe marcar el camino y el privado debe acompañar, ¿algo así puede ser? A ver, sacando algunas cuestiones troncales, podría nombrarte, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver más con la educación y con la concientización. Yo, en mi opinión particular, el Estado, en lo que a seguridad vial respecta, ¿no? El Estado tiene que tener sí o sí un rol más preponderante. Claro. Pero hay una realidad, es que por sí solo el Estado es ineficiente. El Estado no llega a abarcar todo lo que tiene que abarcar, porque obviamente somos muchos los argentinos. El entorno vial, no pensemos solo en la calle, pensemos que todos cuando salimos de nuestra casa, en nuestro rol de peatones a comprar el pan, también estamos formando parte. Esto es una cuestión de convivencia ciudadana, a mí me gusta pensar que la seguridad vial es una subcapa dentro de la convivencia ciudadana. Entonces, claramente el Estado tiene que tener mayor preponderancia, tiene que estar interesado que en esa convivencia no ocurran cuestiones como las que ocurren y que derivan en siniestralidad vial mortal. Entonces, acá el privado, en mi opinión por lo menos, tiene que hacer lo que le deje hacer el Estado, porque el privado no tiene, tiene un conocimiento en algunos aspectos que lamentablemente el Estado no tiene, y muchas veces cuesta internalizar ese contenido
en el aparato estatal, ¿no? Y más allá de todas las políticas, es decir, la educación va en uno. Es decir, si todos respetamos, seguramente estos números no serían tal. El tema es que, más allá de las políticas que se implementen, ya sean tanto a nivel Estado o a nivel privado, también el ciudadano debe empezar a encaminar una educación vial que no la tenemos. No, sin duda, acabas de dar, yo creo, en el centro de la cuestión. Yo creo que de un tiempo a esta parte, de hecho todos lo vemos, la gente, el argentino promedio, se suele quejar de que no hay controles, de que la ruta tiene pozos, de que la señalización, de que la infraestructura, pero la realidad es que escucho poco argentino hablando de la responsabilidad individual, de decir yo intento ser un ejemplo en casa para mis hijos, Claro. porque la realidad es que la seguridad vial también es una subcapa de la educación vial. Para que nosotros pensemos que vamos a formar una persona que va a ir a sacar su primera licencia, previamente tenemos que haberlo instruido, tenemos que haber creado una persona con un carácter, la cual sepa que el cumplimiento de las normas tiene que ver con algo, no con un capricho, que su vida no está por encima de la del resto, que quien está al lado quiere llegar a su casa de la misma forma que yo. Entonces, ahí es donde ingreso este concepto de responsabilidad individual, porque la realidad es que si nosotros, en el seno del hogar, no empezamos a tomar la seguridad vial en el rol que nos toque ocupar con cierta diligencia y con responsabilidad, lamentablemente, por más de que las políticas del Estado o con el espacio que le den o no le den a los privados, poco podrán hacer porque, insisto, somos 50 millones de argentinos y claramente 50 millones de agentes de tránsito no pueden ponernos al lado. Si hay una senda peatonal es para respetar, si hay un semáforo es para respetar, si hay una velocidad máxima es para respetar, más allá de que haya todo tipo de políticas, si no la respetamos no vamos a llegar a ningún lado. Pero Totalmente. Hablando de la encuesta en sí, ¿qué opina la gente? ¿Qué opinan los conductores? ¿Quién debe asumir la responsabilidad justamente en materia vial? ¿Qué opina la gente? Bien, cerca del 60% respondió que debía ser una responsabilidad conjunta. El 22% dijo que tenía que ser solamente el Estado y el 11% dijo que tenía que ser solamente el privado. A mí me gusta ejemplificarles, chicos, tengo 2 o 3 ejemplos bien fresquitos de cómo interviene un privado, por ejemplo, para tratar de hacerle cambiar alguna opinión al Estado y que el Estado diga, ah, bueno, tienen razón. El ejemplo que se me viene más rápido es, año 2018, se ingresó una modificación a la Ley Nacional de Tránsito en la cual las luces bajas encendidas en las rutas nacionales podía ser reemplazada por un sistema que de 2018 para acá ya lo tienen todos los autos 0 kilómetros, que se llama DLR. En inglés la sigla significa Daylight Rights, que básicamente son luces que se prenden cuando se pone en marcha el vehículo. Entonces, si normativamente el Estado absorbió ese contenido y dijo, los fabricantes me están diciendo que hay una nueva tecnología que hace que este artículo, que el objetivo que se intenta cumplir con las luces bajas encendidas, ya va a estar cumplido automáticamente. Entonces, si bien esas luces no son las luces bajas, van a estar prendidas y van a cumplir su cometido. La realidad es que el Estado no tenía forma de saber que la nueva regla del arte de las automotrices incorporaba esta nueva tecnología. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo esa dinámica trata de generar facilidades para los vecinos y obviamente quitar la carga sancionatoria que tenía ese artículo puntualmente, porque quien circulaba sin luces bajas encendidas hasta ese momento, por más de que tuviese incorporado en su vehículo las DLR, igualmente hubiese configurado infracción. Entonces ahí, este es uno de los miles de ejemplos. Obviamente ahora vamos a hablar también de las estrellas amarillas, que es otra entidad privada que el Estado le ha dado espacio, le ha dado lugar, inclusive hasta llegar a sancionar por ley que el color amarillo será asimilado a la precaución. Recordemos que la Asociación de Víctimas Estrellas Amarillas brinda una estrella de color amarillo en el lugar en donde se ha perdido una vida. Con este objetivo se intenta honrar la memoria del ser querido, pero obviamente también se intenta generar conciencia de que en ese lugar ocurrió un hecho y que a raíz de ese hecho tenemos que tener ciertos cuidados para que no se repitan. ¿A qué podemos llamar privado? ¿A cualquier persona o directamente a una empresa que propone justamente cambios? ¿Quiénes conformarían el sector privado? Por eliminación, en realidad el sector privado es todo lo que no es público. Claro. Obviamente podemos estar hablando de SA o SRL, pero también podemos estar hablando de ONG, de asociaciones civiles. La realidad es que acá justamente es donde tenemos que estar bien amplios, porque claramente cada organización privada tiene una finalidad distinta,
tiene objetivos distintos y lo importante es que el Estado sepa identificar cuáles son esos objetivos para apalancar los propios justamente con el ímpetu del privado o con obviamente el conocimiento, la experiencia, podemos hablarlo de distintas facetas, el abanico es muy muy amplio. Tal cual. Bueno, nos decías que en 2008 se había conformado la Agencia Nacional de Seguridad Vial. ¿Se le da el espacio que necesita? ¿Se trabaja? ¿Queda mucho por hacer? ¿Cómo es tu punto de vista? ¿Cómo es tu visión sobre esto? Yo creo que la agencia ha venido a ordenarnos un poco. Yo creo que, bueno, es un gran ejemplo, esto se me acaba de ocurrir recién. La Agencia Nacional organiza, creo que de forma mensual o bimestral, organiza algo que se llama el Consejo Federal de Seguridad Vial. El Consejo Federal de Seguridad Vial no es otra cosa que los responsables de las provincias que se juntan en una sede y tratan de ver y comparar el estado de la seguridad vial en sus provincias. Obviamente esto sirve para aunar criterios, para tratar de tirar todos hacia el mismo lado. ¿Por qué no pensar también en un Consejo Federal de entidades privadas que puedan establecer dentro de su propio rango? Obviamente la seguridad vial es muy amplia, pero tratar de sectorizar a los privados en ciertos grupos como para que puedan generarse consejos asesores que le acerquen soluciones o potenciales soluciones a la problemática planteada por la Agencia Nacional. Este también sería un ejemplo. Esto obviamente hoy no existe. Obviamente la Agencia Nacional seguramente ve los diarios, lee los diarios, sabe qué es lo que se viene, qué es lo que no, pero obviamente no con el nivel de profundidad que gente entendida en el tema podría llegar a generar informes, generar realmente mucho material para insisto, la seguridad vial tiene que ver con cuestiones que en líneas generales son conductuales. Cambiar una conducta no es algo simple, y mucho menos en una ciudadanía que es tan hija del rigor como el ciudadano argentino. Entonces yo creo que lo ideal sería tratar de enfrentarnos o confrontar, mejor dicho, un Estado con todos los privados que entiendan que puedan llegar a aportar desde su punto. Entonces así, después el Estado obviamente elegirá o no elegirá, optará por uno, optará por otra idea, pero acá la realidad es que el único objetivo es generar eficiencia, es que se salven vidas utilizando la menor cantidad de recursos posibles. Por eso obviamente es imposible correr la mirada de lo que vos comentabas, de la responsabilidad individual, y que todos tenemos que entender que la culpa no es del de al lado, que no es que siempre yo soy una carmelita descalza y que el resto es todo el mundo culpable. Hay que tratar de ser bien objetivos en todo lo que veamos en la seguridad vial, porque si no podemos sacar la radiografía para hacer el diagnóstico correcto, vamos a estar realmente complicados. Y es cierto lo que decís, ¿no? Porque la mentalidad común del argentino siempre está viendo cómo evadir y es muy difícil trabajar sobre esto. Bueno, volviendo a lo que es la encuesta, nos decía que las personas en un 60% opinaban a favor, que debe ser tanto del Estado como del sector privado. El 21% sostuvo que se debe hacer cargo el Estado y el 11% aproximadamente el privado. Pero también hubo otras preguntas dentro de esta encuesta y que tienen que ver con qué color se asocia a la prevención y a la seguridad vial. Exactamente, esto que te comentaba recién, casi el 70% respondió de forma correcta, asimilando el color amarillo con la prevención. Esto tiene que ver, como te decía, con una permisión, con un espacio que le dio la Agencia Nacional y el Estado en general a esta asociación de víctimas, a Estrellas Amarillas, entendiendo que su tarea realmente va a transformar, va a generar conciencia a futuro. Acá ves, como te digo, esos madres, esos familiares que honran a su ser querido, pero que al mismo tiempo entienden que tienen una función social, que a futuro la única forma de evitar que otra persona tenga un siniestro de esa naturaleza es graficando lo que pasó en el pasado. Entonces, más que notable y noble la tarea de esta organización. Tal cual. Facundo, el gusto de siempre. Todo lo que quieras agregar, te escuchamos. No, faltaba más. Ha sido realmente profundo la cobertura del estudio, más que agradecido, y espero que nos volvamos a encontrar pronto. Un abrazo, Facundo, hasta cualquier momento. Saludos grande.
Facundo Jaime, vocero del SECAITRA, el Observatorio Vial del SECAITRA, hablándonos sobre una encuesta que, bueno, más allá de la encuesta, es importante también muchas veces saber en qué contexto se hace, las personas, quiénes están dispuestos. Bueno, en este caso la encuesta hablaba de políticas viales. Bueno, para la mayoría de los conductores el Estado y el sector privado tienen que trabajar, tienen que hacerse cargo. Indudablemente que la seguridad vial es parte de políticas públicas desde hace varios años, pero por más políticas públicas que haya, si la educación de uno no respeta, es no respetar todo aquello que se pueda hacer, tanto el sector público como privado, es en vano. Tanto el Estado como el sector privado tienen la temática en agenda. La mayoría de las encuestas por SECAITRA admiten que los dos sectores deben seguir ocupándose sobre el tema. Lamentablemente en la Argentina mueren alrededor de 6.000 personas al año en siniestros viales, siendo la primera causa de muerte de los jóvenes. Y lo peor de todo es que en muchos casos, en la gran mayoría, es evitable. Se podrían evitar muchísimas muertes al año y sobre todo, como decíamos, en una gran cantidad de esos números son jóvenes. En este contexto, el Observatorio Vial SECAITRA, la Cámara de Empresas Productoras de Software Vial, preguntó, ¿tiene que encargarse el Estado, el sector privado o un mix de estos dos sectores de las políticas de seguridad vial? Más de la mitad dijo que debe ser tanto el Estado como el sector privado, el 21% sostuvo que debe hacerse cargo el Estado y el 11% el sector privado. Recordamos que desde 2008 existe una Agencia Nacional de Seguridad Vial que tiene entre funciones la coordinación, también impulsar, fiscalizar la implementación de políticas y medidas estratégicas. Pero reitero, por más políticas que se tomen, si el ciudadano tiene la costumbre de no cumplir con las leyes, es muy difícil respetar un semáforo, respetar la senda peatonal, que los peatones respeten al momento de cruzar una calle, los máximos de velocidad, no pasar por una banquina, no pasar por la derecha. Bueno, hay muchas cuestiones que, más allá de todo lo que se puede hacer tanto el sector privado como el sector estatal, pasan por la educación y la mentalidad del argentino, que lamentablemente y comúnmente siempre tiene la idea de evadir, de si está en rojo y quiero pasar, paso igual, no respeto la senda peatonal, como también en otras índoles. Bueno, a raíz de esta señal, también el Observatorio Vial quiso hacer una pregunta sobre los colores, el nivel de conocimiento acerca de los colores y la seguridad vial. Preguntó con qué color se asocia la prevención y a la seguridad vial. Así la mayoría contestó de manera correcta que es el amarillo, 72%. Un 15% dijo que el naranja, el 1,5% el azul, y el 1,5% restante no eligió ningún color. Bueno, se sabe que en las señales de tránsito el amarillo es utilizado para la prevención, por eso es el color que identifica también a la seguridad vial. Prevenir, educar, concientizar son las acciones indispensables para lograr un tránsito seguro y sin siniestros viales. Reitero, más allá de todo tipo de política que se puede implementar, si el ciudadano no las acata o no las cumple, es muy difícil que esto pueda cambiar. Facundo Jaime, vocero del SECAITRA, como siempre charlando con nosotros de cuestiones que tienen que ver con nuestro día a día, que tienen que ver puntualmente con el tránsito.